No, no me llega nada más. Bueno, ¿qué es todo lo relacionado con nuestros ancestros? Ok, claro. No sé la verdad. Ok, algo que nos une. Bien. No importa si lo sepa, si lo saben o no, ¿ah? Donde uno puede tener lealtades con alguno. Claro, exacto. No es necesario que lo sepas porque por algo estás aquí, para aprender, ¿verdad? Herencia de los ancestros, trasciende generaciones. Perfecto. Eso es. Entonces, todo lo que vivieron nuestros ancestros nos condiciona, nos marca, llegando incluso a vivir una vida que no es nuestra. Aquí cito un texto textual de la Anne-Anselin Schützenberger, ya les voy a contar quién es ella. ¿Ya? En determinadas circunstancias, las realidades de la vida son tan difíciles que los padres deciden callarlas. En la primera generación es algo indecible, o sea, no se dice. En la segunda hay un secreto de familia y en la tercera se convierte en un impensable genealógico, es decir, esto ni siquiera puede llegar a pensar, ¿ya? Esta fue una de las primeras mujeres que habló del transgeneracional, alemana, y lo habló así como tal, ¿verdad? Ella era una terapeuta, una psicóloga que empezó a descubrir esto, que había una información que se repetía, que la primera generación se vivía como algo que no se nombraba, ¿verdad? Luego aparecía como un secreto y en la tercera generación o más se vive como una enfermedad o como un síntoma, que es lo que vamos a ir descubriendo en este taller. ¿De qué manera? Ahí. Entonces, ¿cuándo comienza el transgeneracional? Antes de nuestra concepción. O sea, antes de que nosotros fuimos concebidos, comienza la información del sistema familiar. Yo mezclo mi trabajo terapéutico con tanto las constelaciones familiares con todo el trabajo transgeneracional. Una es esta mujer que es mi referente, también todos los estudios que alcanzó a hacer Marc Frechet, que fue un francés que descubrió también todo esto, trabajando con sus pacientes, un psicólogo. Y la mirada también de la biodescodificación, que toma, la biodescodificación toma de Marc Frechet toda esta información. Y un poquito de Hellinger, aunque no lo nombra en su formación. ¿Por qué es tan importante trabajar esto en terapia? Porque los ancestros son quienes programan nuestro destino. Porque el conflicto, el síntoma, la enfermedad, lo voy a vivir por el árbol genealógico al cual yo pertenezco. Es el árbol quien programa el resentir, el conflicto, ¿ya? Y este árbol es el que forma nuestra estructura. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa algo y creemos que es mala suerte, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, tenemos la misma enfermedad que todas las mujeres de mi familia. ¿Cuántas de ustedes han tenido la misma enfermedad que los ancestros o las ancestras? Y a veces lo creemos. A mí me llega mucho paciente que dice, tengo miedo de tener cáncer porque todas las mujeres de mi árbol han muerto de cáncer de mamas. Entonces vienen a trabajarse la memoria de eso, porque ya tienen un poco de conciencia. O familias donde todos son diabéticos o todos sufren de hipertensión, no sé si es su caso, o familias que tienen un mismo conflicto, por ejemplo, calvicie, problemas de alguna enfermedad que sea, ¿verdad?, heredada. Entonces muchas veces creemos que es mala suerte, me tocó la enfermedad, pero no, es porque estamos en una lealtad, ¿ya? Entonces, tener un árbol, esto lo dice Jodorowsky, tener un árbol genealógico y no usarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir por él. Tenemos toda la información ahí y no la usamos, no sabemos que está ahí. Entonces es un tesoro realmente. Hoy día yo les voy a enseñar algunas cositas para que puedan ir mirando el árbol, porque claro, en 1 hora y media no podemos hacer terapia, pero sí podemos pasar al nivel consciente y vamos a hacer un ejercicio, por supuesto, al final como siempre, ¿ya? Entonces, ¿a qué le llamamos lealtad familiar invisible? Todos tenemos esta fidelidad, pero a veces es más fuerte cuando la familia te impide vivir tu propia vida, es como un peso, ¿ya? Y esta fidelidad no es solo con papá y mamá, sino con el árbol entero.
Obviamente, no son todos. Al final les voy a explicar con quién tengo más conexión o posibilidad de heredar esta lealtad invisible, de tener esta lealtad, ¿ya? Ser fiel inconscientemente a los pedidos del clan es una función de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos mamíferos y los mamíferos tenemos una condición. No podemos existir sin un clan, sin una tribu. Los seres humanos le llamamos a eso familia, ¿verdad? Los animales hablan de manada. Entonces, si por ejemplo, tu gatita tiene gatitos, ¿verdad? A los 2 meses, tú quieres regalar los gatitos, se los separas de la mamá, ya no toman leche, comen pellet. ¿Un gatito de 2 meses puede sobrevivir? Sí, se les puede arreglar y puede sobrevivir. Cualquier cachorro mamífero, pero nosotros no. A pesar de que tenemos esta condición de mamífero, no podemos sobrevivir. ¿Qué puede pasar con un cachorro humano a los 2 años si está en la intemperie? O muere de hambre, de sed, de frío, lo pueden atropellar, lo pueden dañar, ¿verdad? Se puede caer por un lado, se puede golpear, se puede herir, etc. Entonces nuestra sobrevivencia va a depender de nuestra tribu, de nuestro clan, de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico. Entonces, muchas veces, si yo tengo en mi memoria, está el conflicto, por ejemplo, de la hipertensión arterial, y todos los hombres de la familia tienen hipertensión, yo si no tengo la hipertensión, no soy leal al árbol. Entonces uno dice, pero esto es súper raro, ¿verdad? Súper loco. Pero es así como funcionamos. Esto funciona con una solución, ¿verdad? Pero no es inteligente la solución. Soluciono de una manera, pertenezco al clan teniendo la misma enfermedad, pero obviamente no es inteligente porque yo quiero estar sano, no quiero estar enfermo. Entonces es una lealtad, por eso se le llama invisible, porque yo no sé que la tengo hasta que la miro. Es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Se van a quedar con eso. Entonces, la base de la lealtad es la pertenencia. Yo soy leal para pertenecer. Entonces, si yo no tengo hipertensión, como todos los hombres de mi familia, no pertenezco. ¿Y qué pasa si no pertenezco? No me siento protegido ni reconocido por el clan. Entonces, ser reconocido es, yo necesito una tribu, una familia, un territorio, pero necesito existir en ese territorio, que me reconozcan. Es por eso que, ¿qué hacen los perritos? ¿Verdad? Cuando yo estoy acá en mi consulta, tengo 2 perros, pero sobre todo el perro grande, llega un auto y él va a oler el auto. ¿Y qué es lo primero que hace? Marca. Orina la rueda y le dice a la persona que viene y a los perros de la persona que viene, a los animales con quien son toda su manada, porque así lo lee mi perro, y dice, este es mi territorio, le está diciendo. Cuidado, porque aquí mando yo. Eso le está diciendo mi perro a través de la orina al auto del paciente, que a la vez tiene sus propios perros. Entonces, cuando él llegue a la otra casa, a su casa, va a haber una marca de un perro que no es de él. Y sus perros lo van a oler. Y le van a oler encima para tapar esa marca, ¿verdad? Nosotros funcionamos parecido desde ese cerebro arcaico y animal. Necesitamos limitar nuestro territorio. Entonces necesito un territorio y necesito existir en él. Porque si no soy visto, ¿qué pasa con una cría? ¿Qué pasa cuando la cría está dándole leche, verdad, a los cachorritos? Y siempre hay uno que no se alcanza a agarrar bien y empieza a perder peso. Entonces, si la madre no lo ve, ¿qué pasa con el cachorro? Se muere. Está en peligro su existencia. Y nosotros tenemos esa misma conexión en nuestro cerebro arcaico. Entonces, necesito un territorio, necesito una familia para pertenecer, para ser protegido y ser reconocido. No puedo hacer mi propia vida hasta que no transgreda esa lealtad inconsciente. Si me opongo, dejo de ser fiel al clan para ser fiel a uno mismo. Esa es la idea de la terapia. Y esto no tiene que ver con el amor, porque generalmente
las personas confunden y dicen, entonces si yo no soy leal a mamá o a papá, no los amo lo suficiente. Pero eso no es así. Nosotros, al trascender, ¿verdad? Esa lealtad inconsciente, puedo seguir siendo fiel, pero a mí mismo, no al clan necesariamente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un árbol, venimos de un clan, pero para desarrollarnos a nosotros mismos. No existimos por el otro. Y esa es la trampa. ¿Por qué? Porque estamos 9 meses en gestación, luego un año en brazos sin poder caminar. Entonces pasamos incluso hasta los 2 años de nacidos, estamos en una fusión con la madre o la persona que está a cargo de mí, porque puede ser que la mamá no y sea otra persona que me cuida. Entonces, si yo no tengo ese vínculo, ¿verdad? Yo creo que existo con esa persona. Es por eso que es uno de los primeros conflictos que trabajamos en terapia, la fusión. Y eso también es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. No queremos que salgan al mundo porque tenemos miedo, entonces los tenemos en brazo toda la vida. ¿Ok? Entonces, se es leal porque no se es consciente de estas normas que están inconscientes. Primero hay que hacer conscientes las reglas implícitas y explícitas que me impone el clan, que es lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿ya? ¿Por qué se hereda el conflicto? Lo primero es porque nadie reconoció el dolor de ese ancestro antes. Entonces, si yo me llamo igual que la tía María y heredo su destino, es porque su destino puede ser algo positivo o negativo, ¿eh? Algo bueno o malo, armónico o desarmónico, da lo mismo. Pero estoy heredando, estoy siendo fiel a ese destino. Si estamos hablando en caso de que sea un sufrimiento, una enfermedad, por ejemplo, un destino, se le murió un hijo, etc. Y yo estoy padeciendo lo mismo, es porque estoy siendo fiel al dolor y al destino de esa persona. ¿Por qué? Porque nadie reconoció el dolor de ese ancestro. Entonces, mi manera inconsciente de reconocer el dolor del ancestro es de vivir su mismo drama. ¿Por qué? Porque lo que hace el árbol es ponerlo al frente para que yo lo vea y yo lo pueda sanar. Porque cuando yo sano, sana atrás también. Eso es lo interesante de esto. Cuando uno comienza a sanar, sanan todos. Hay un movimiento para atrás. Todos los ancestros con los cuales estoy unido se vuelve mi destino de una u otra manera. Por supuesto, no voy a repetir con todos el destino completamente igual. Necesito de algunos gatillantes, ¿sí? No es que se repita como una fotocopiadora, no, no es tan así. Estamos repitiendo ese mismo destino porque hay negación del dolor de ese ancestro. Por ejemplo, antiguamente los niños pequeños, no sé si lo saben, no se lloraban. Cuando un niño pequeño moría, no era posible llorar. No se lloraban los niños chiquititos. Entonces, ¿qué pasaba? Después, cuando se repetía alguna historia, ¿verdad? Un niño que se llamaba igual que ese niño muerto que no fue llorado, muere. Y este niño sí es llorado, como el anterior, el primero, no fue llorado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no somos conscientes del dolor que padeció ese ancestro, nadie lo vio. Es lo mismo que pasa en el caso de los abusos, cuando eh, estas personas no cuentan que sufrieron de abuso, por ejemplo, y se lo guardan. Entonces, ¿cómo voy a reconocer el dolor si eso fue guardado como un secreto? Entonces, cuando guarda un secreto, la siguiente generación lo va a representar como un síntoma. ¿Ya? Entonces, mientras ese dolor no sea reconocido, vamos a seguir repitiendo. El síntoma de los descendientes nos informa del conflicto vivido. Por ejemplo, ¿cuál es un conflicto típico? Una enfermedad, como hemos hablado. Entonces, no sé si hay alguien que tenga una enfermedad heredada aquí, que lo pueda poner en el chat.
Diabetes, ya. La diabetes es un conflicto que tiene que ver con la dulzura, la falta de dulzura, pero también tiene que ver, si un niño lo padece, tiene que ver con una casa dividida. Los padres pueden estar separados viviendo en la misma casa, ¿ya? O separados literalmente en dos casas y el niño se siente dividido, por ejemplo, ¿ya? Entonces puede ser, si esto se viene heredando generación tras generación, hubo un conflicto de falta de dulzura o este conflicto si fue un niño el que lo padeció, donde está esta casa dividida, donde no tiene el amor que necesita. El amor tiene que ver con la madre, el amor tiene que ver, bueno, cuando hablamos de dulzura, lo primero dulce que recibe un ser humano es la leche materna. Entonces por eso asociamos siempre la dulzura, el dulzor, el alimento con mamá. Todo lo que entra por la boca está relacionado con la mamá. Entonces, tengo un conflicto ahí en el páncreas, ¿verdad? Necesito hacer, tengo un problema de, ¿cuál es la hormona que funciona mal cuando tenemos diabetes? ¿Cuál es? La que escribió insulina. O sea, es la insulina y el glucagón, ¿eh? Son dos. Entonces, cuando la insulina no la proceso bien en el páncreas, ¿qué está pasando? Estoy hablando de un conflicto además de algo que no se hace, ¿sí? Algo que es como una traición. El páncreas también tiene que ver con eso. Entonces vamos a buscar esos componentes en el hilo de los ancestros hasta encontrar. Cuando a mí me viene a ver el paciente y yo le pregunto, ¿esta enfermedad la padece alguien más? Sí, tal y tal y tal, personas para atrás. Entonces tenemos un hilo. Entonces no solo se hereda la enfermedad, sino que se hereda también el conflicto emocional que está causando la enfermedad, porque la enfermedad es la solución, el conflicto es otro. El síntoma nos permite encontrar este hilo en el árbol y cada uno de nosotros tiene esta información celular, ¿ya? Tiene en la memoria celular esta memoria de los ancestros, porque venimos de esto. Esto está estudiado a través de la epigenética, también de las neurociencias y de todo lo que alcanzó a hacer el doctor Hammer, que él descubrió, ¿verdad?, la medicina germánica, que es la base de la biodescodificación, una de las bases, donde pudo él era oncólogo y radiólogo, entonces empezó a trabajar sobre los pacientes con cáncer y empezó a ver, y esto es lo fascinante que descubrió, que cuando había un bioshock, un evento vivido por una persona, se generaba una activación en una parte del cerebro. Y justamente esa parte estaba asociada con el tejido enfermo con cáncer. Entonces él lo pudo trabajar con muchos pacientes, todo eso está documentado, pero no tenemos tiempo de hablar de todo eso hoy día, ¿verdad? Vamos a hablar qué es lo que nos convoca hoy día, que es de la lealtad. Entonces, todo aquel que es borrado o olvidado en los ascendentes, hacia arriba, va a reaparecer en los descendentes. Entonces, muchas veces estamos viviendo la vida de alguien que fue borrado. A eso le llamamos en el árbol los excluidos. Entonces, cuando hay alguien que es borrado, por ejemplo, el amante de alguien o un aborto o un niño que murió pero que nadie lo llora, entonces no lo cuenta. La mamá dice que tiene 4 hijos en vez de 5, porque hay uno que murió cuando era pequeñito, pero nadie lo cuenta, nadie habla de eso. Entonces, ¿cómo se vive eso? Es borrado, los descendientes lo traen de vuelta a la conciencia del sistema familiar. Entonces, uno de los descendientes va a vivir esa información. Generalmente hay muchas enfermedades que están asociadas con abortos, por ejemplo. Muchas veces pasa que un niño lo traen porque tiene muchos problemas conductuales, etcétera, y descubrimos que la madre se había hecho un aborto antes, pero ni siquiera su marido lo sabe. Entonces ese niño está trayendo la energía de ese que está borrado, que ese está excluido. Entonces
el niño manifiesta el problema que hay en el sistema. Y ahí se trabaja con la mamá, no con el niño, porque los niños no tienen conflictos, son la somatización de los conflictos del árbol. Entonces, debemos buscar, puede ser, claro, si yo me llamo igual voy a heredar mucho más, pero podemos ir buscando incluso hasta la 7ª generación o más. Por eso es bien importante hacer el árbol genealógico, ya tener esa información a mano. Si no saben cómo hacerlo, yo en las redes he subido cómo empezar a trabajar en esto, pero solo empiezan a averiguar fechas de nacimiento, fechas de defunción, causas de muerte, nombres, ¿ya? Hijos muertos, abortos, toda esa información que les vaya llegando. Y obviamente no lo van a construir en un día, se demora porque la información no está ahí solamente, ¿ok? Entonces, lo que se transmite es la información que garantiza la supervivencia de la especie, es decir, la descendencia. Por ejemplo, si yo tengo un problema de infertilidad, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que puedo pensar? Si no puedo tener hijos, es porque tener hijos es peligroso. Les voy a contar el caso de una paciente. Ella era doble de 2 tías por cada lado familiar, mamá y papá, y estas 2 tías habían muerto en el parto. Entonces ella había nacido con una anomalía en su útero, tenía su útero doblado y tenía una trompa atrofiada. Era imposible que ella tuviera un hijo, imposible. Entonces, hicimos un trabajo, una sesión para liberar a una tía, otra para la otra tía, y a ella la someten en una cirugía, donde tratan de arreglar esto, pero el doctor dijo, bueno, vamos a ver por si con esto se te quitan los dolores, pero era imposible tener un hijo. Bueno, esta persona ahora tiene 2. Lo que parecía imposible para la ciencia fue posible porque ella cortó el programa inconsciente, la lealtad invisible que tenía con estas 2 mujeres, que les decía, ¿cuál era la memoria en la célula? Si te embarazas, te mueres. Entonces ella no se embarazaba para no morir, porque sus 2 tías habían muerto en el parto, por ambos lados, y ella era doble de esas 2 tías. Ya les voy a explicar qué significa ser doble, ¿ya? Entonces, cada niño que nace trae la información de todos estos eventos que fueron vividos, ¿verdad? Pero no expresados, sino reconocidos. Y es por eso que se va heredando el conflicto hacia abajo. Entonces, ¿por qué se repiten los conflictos? El sentido biológico de la repetición es darse una segunda oportunidad para resolver el problema. Entonces, el sistema está todo conectado. Entonces, si yo no lo pude resolver en vida, dejo esa información, me muero con eso, y abajo, en los descendientes, va a haber alguien que va a agarrar esto y va a decir, yo lo hago por ti. Entonces, en un principio, cuando la persona tiene la enfermedad o sufre el accidente o no encuentra pareja o siempre tiene una ruina económica, siempre lo engañan, todo esto que parece mala suerte, cuando hacemos terapia transgeneracional sistémica, porque hablamos del sistema completo, nos damos cuenta y reconocemos el dolor de ese ancestro. Lo miramos, lo reconocemos y yo libero a lo cual estoy siendo leal. Entonces, mientras yo no lo sepa y lo comprenda, por ende, lo vivo como algo injusto. Lo que sea, ¿verdad? La enfermedad, la ruina económica, el no poder tener una pareja, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus propios dramas, ¿verdad? Y que lo vivimos como injusticia, como mala suerte, pero en realidad estamos repitiendo algo inconscientemente que no sabemos y al cual somos leales. Entonces, mientras no esté resuelto el conflicto, se repite y a menudo se va a amplificar. O sea, se hace mucho más intenso. ¿Para qué? Para que sea visto por el árbol, para que el sistema lo reconozca, para que esto salga a la luz y deje de ser un secreto, por ejemplo, en el caso de abusos o abortos, o antes también, en la antigüedad, los excluidos no solo eran los abortos, sino los locos, por ejemplo. Era mal visto, los alcohólicos, las ruinas económicas, las mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio, las madres solteras.
todas las personas que tenían alguna enfermedad, algún trastorno mental, todo eso era mirado mal por afuera, por el mundo externo. Entonces, por ende, eran excluidos. Mandaban a la hija adolescente embarazada a provincia, o si eran de provincia, lo mandaban a Santiago para que nadie la viera embarazada. Entonces, escondo mi embarazo. Ese hijo nace, pero ese ser que se estaba desarrollando en la vida intrauterina siempre se sintió con la necesidad de esconderse. Tenía problemas de sociabilización, etcétera. Tenía miedo de todo porque siempre fue escondido desde el vientre. Entonces ahí es donde mi vida empieza a tener sentido cuando abro el transgeneracional. Obviamente que no toda la información llega al mismo tiempo, porque es imposible, porque va apareciendo de acuerdo al grado de conciencia que yo voy haciendo, porque no puedo resolver todo al mismo tiempo, entonces va apareciendo a medida que yo lo puedo ir manejando. ¿Ok? Entonces, mientras más generaciones pasan sin resolver el conflicto, más se agranda el conflicto. Es por eso en el caso de la enfermedad, cuando veíamos la diabetes, no lo resuelve esta generación, se agranda y se agranda. Y ya al final, en los descendientes, los últimos, empiezan a tener diabetes los niños, por ejemplo. Ya no son solo los grandes. ¿Por qué? Porque el árbol, el sistema, empuja para que haya un despertar de conciencia y del conflicto. ¿Para qué? ¿Para qué se hace grande? Para que alguien diga, basta. Para que alguien diga, despierte y diga, ok, yo no quiero tener esta enfermedad como todas las mujeres de mi clan. No quiero estar soltera como todas las mujeres de mi clan. No quiero separarme. No quiero estar infértil como todas las mujeres de mi clan. Quiero hacer algo para cambiar. Y para eso es la terapia, ¿sí? Para abrir eso que no es consciente. Entonces, repetir la historia no resuelta de los antepasados, de los ancestros, eso es una forma de reconocer el sufrimiento que se negó antes. Lo vuelvo a repetir porque ese es el fin, el fondo de todo esto. Entonces, quiero saber si hay dudas hasta aquí. Abro el micrófono. Voy a parar la presentación y quiero saber si es que alguien tiene una pregunta con lo que he expuesto hasta ahora. Preguntas de lo que expuse hasta ahora. No sé, Feña, si tú tienes el orden de las preguntas o alguien quiere preguntar algo. Claudio, Rodrigo, él había preguntado algo, pero al inicio, Rodrigo, Rodrigo ¿ya? Valenzuela había preguntado cuál es la evidencia empírica de estas conclusiones. Ah, perfecto. Yo algo contesté, dije algo ahí. No me voy a detener más en lo que ya dije porque nos vamos a ir para otro tema, pero esto está en muchas partes y de muchas formas, ¿sí? Es cosa que podamos investigar gracias a todo lo que se está haciendo y que se hizo en algún momento de Dr. Hammer. Está la evidencia de los pacientes, está el día a día de los pacientes que se sanan y que incluso muchas veces encontramos una historia en la sesión terapéutica y, y luego esa persona lo puede verificar. Pero no es necesario la verificación de la historia, solo verifica en tu cuerpo, en la biología. Si ya no se siente el síntoma, si ya no esta enfermedad, no necesitas verificar nada, ¿sí? Y por otro lado, está todo lo que ha hecho las neurociencias, que hoy en día se puede medir absolutamente todo. Así que te invito, Rodrigo, a investigar, a leer un poquito más de esto, ¿sí? Porque si nos metemos aquí en el taller nos vamos a ir por otro lado, ¿ya? Pero hay evidencia, la hay con lo que les dije, pueden encontrar. El doctor Hammer no alcanzó a hacer muchos libros porque él fue, por supuesto, en un principio muy perseguido por lo que estaba diciendo, ¿verdad? Diciéndole a los doctores que todas las enfermedades venían de una causa emocional. Fue un cambio de paradigma muy brusco. Pero bueno, ya tendrá su reconocimiento. Hay harta información del doctor Hammer, pueden buscar medicina germánica del doctor Hammer. Pueden buscar también, bueno, todo lo que ha hecho Christian Fletch, que ha recopilado, ¿verdad? Y ahí hay harta información. Y a través de las neurociencias, con todos los otros, hay muchas personas con las cuales puedan leer. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna otra pregunta relacionada con lo que hablé? Mi suegra tuvo un aborto espontáneo y ahora su hija también. Exacto. No sé quién es iPhone, pero exacto, eso es un ejemplo claro. Cuando estoy viviendo
un mismo drama voy a repetir incluso lo mismo, ¿sí? A la Katy, hola Katy. Repetimos inconscientemente, por supuesto. ¿Por qué? Porque no he mirado del drama, no he visto qué es lo que pasa en la historia de esos ancestros. ¿Hay alguna otra pregunta, Feña? Silvia más arriba había preguntado, ¿necesariamente tiene que ser de generaciones pasadas o puede ser de la generación de nuestros padres, por ejemplo? Claro, es que como les decía en la presentación, el transgeneracional comienza desde tu concepción, o sea, comienza desde tus padres. Así que si nos llamamos igual que la mamá, vamos a heredar los conflictos de la mamá. Si nos llamamos como el papá, como el tío, incluso puede ser hasta el segundo o tercer nombre, ¿eh? No necesariamente el primer nombre. Así que sí, por supuesto que sí. Bien, no sé si hay algo más. ¿Cómo sabemos que la enfermedad es transgeneracional? Voy a hablar de eso ahora. Me llamo igual que mi madre. Lo siento, Silvia. Ahí hay una herencia inconsciente. Pero, ¿sabes qué? Esto no es el drama, hay que vivírselo como una oportunidad. Hay que salir del drama. Los que me conocen ya hace un tiempo saben que yo trabajo mucho con el humor y que entramos en el drama, por supuesto, pero no estamos eternamente en el drama. Es una oportunidad para sanar tu historia y sobre todo para sanar a la descendencia. Porque nadie quiere que los hijos pasen lo mismo que uno, o los nietos el día de mañana. Los que van a descender de ti deberían descender sin estos conflictos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tomar conciencia, ¿verdad? Y ver cuál es el problema. ¿Cómo liberar esa carga a un niño haciendo terapia tú para que el niño sane? Se libera, se hace sanación. A los niños no se les habla de esto. Muy pocas veces yo les digo que les hablen dormidos, que eso se llama hipnopedia, que es una técnica. O dependiendo si son un poco más grandecitos, yo los hago venir a la consulta y jugamos con peluches, con juguetes. Y el niño trabaja, pero con presencia de los padres. O trabaja los padres para los hijos. Se puede hacer de esas dos formas. ¿Ok? ¿Qué pasa con las enfermedades congénitas, como Ehlers-Danlos o síndrome de Down? Interesante que hables de Ehlers-Danlos, porque a mí me diagnosticaron de eso alguna vez. Eh, Mira, es lo mismo. Lo congénito significa que se presentó en el embarazo, ¿ya? Que no es lo mismo que lo hereditario, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Es lo mismo que estamos hablando aquí. Si se heredó desde antes de nacer, o sea, fue congénito, es porque el conflicto se heredó, tan simple como eso. Y en el caso de los síndromes como Down, claro, ahí estamos hablando de otras cosas, como también los niños autistas. Es porque hubo mucho, mucho dolor y falta de amor en el árbol y estos niños vienen a sanar. Vienen a sanar muchas veces este sistema enfermo. ¿Ya? Bien. Mm, ya. Vamos a ir a la presentación. Guárdense las preguntas, porque este tema es muy interesante y todos van a querer saber y preguntar, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo saber con qué parte de la historia? Feña, ¿las puedes silenciar ahora a todas menos a mí, por favor? Gracias. Yo estoy con audio. ¿Me escucho o no me escucho? Sí, ya, gracias. Entonces, ¿cómo sabemos con qué parte de la historia cargamos? Por el nombre. Lo primero es el nombre. Entonces quiero que vayan anotando. Vamos a hacer esto juntos, ¿ya? ¿Te llamas igual que quién? Mamá, papá, la tía, el primer hijo de mi mamá que se murió, o sea, un hermano, la abuela, el abuelo. Ojo que puede ser también segundo nombre, tercer nombre. Por ejemplo, toda la familia, me toca ver una familia hace un tiempo que todas se llaman María. Todas las mujeres se llaman María. Entonces están todas cargando con cosas, las mismas cosas al cargar con el nombre. Por fecha de nacimiento y concepción, ¿cómo hacemos eso? Si yo estoy de cumpleaños un 23 de febrero,
tengo que ver los que nacieron el mismo día que yo o 7 días para atrás. Hay algunos autores que hablan de 7, otros que hablan de 10. Yo, en mi experiencia terapéutica, tomo hasta los 10 días, ¿ya? Porque esa es la evidencia que he podido comprobar. Entonces, de 7 a 10 días hacia atrás y hacia adelante, yo estoy conectado con ese ancestro, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy de cumpleaños un 23 de febrero, esa es mi fecha de nacimiento. ¿Cuál es mi fecha de concepción? ¿Cuál es mi fecha de concepción? 3 meses después. O sea, yo fui concebido en marzo, abril, en mayo. Si nací en febrero, fue concebido en mayo. Entonces tengo que buscar fechas relacionadas en el 20, 23, 22, 19 de mayo. Ahí también hay una conexión por fecha de nacimiento o fecha de concepción. Entonces, al hacer el árbol tengo que mirar esos aspectos. ¿Quiénes nacieron en mi mismo mes, en mis fechas cercanas a mi nacimiento o a la fecha cercana de la concepción? ¿Ya? Y ahí hay otras reglas que no las vamos a ver aquí, porque son muchas, ¿verdad? Que si están justo con 6 meses, soy el heredero universal. Hay distintas cosas que son parte del estudio transgeneracional, ¿ya? Hoy en día es importante que se queden con esta información para que les sirva y puedan comenzar su sanación sistémica. Bien, también se ve mucho cuando cargamos con el nombre de algún santo o algún actor famoso o alguien famoso. Por ejemplo, Jesús. ¿Qué pasa si me llamo Jesús? ¿Qué creen que puede pasar para esa persona? O María Jesús, que es peor aún. Pero ¿qué pasa si yo me llamo Jesús y soy un hombre? Voy a tender a qué? Inconscientemente a llevar una cruz. Voy a estar ligado inconscientemente a un destino. Puede ser que lo viva con un sufrimiento o no, pero va a haber una tendencia. ¿Qué pasa si el día de mi nacimiento estoy conectado con el de un santo? Yo no sé si todos saben el día de qué santo es el día de tu nacimiento. Por ejemplo, el día de Santa Claudia es el día de San Justo. Y para mí la justicia es muy importante. Es un valor demasiado importante para mí que me ha traído algunos problemas en la vida. Ya no, antes. Entonces, San Justo. ¿Cuál es el santo en el día de tu nacimiento? También hay una conexión inconsciente, porque en mi árbol hubo muchos episodios de injusticia que fueron vividos como injustos. Cuando yo digo vividos, no significa que sea la realidad, significa que fue vivido por los ancestros de manera injusta. Porque las cosas son neutras, los eventos son neutros, es como yo lo vivo. Si los ancestros lo vivieron con injusticia, los descendientes también van a querer sanar esa injusticia. Si ellos no pudieron hacer justicia, los descendientes van a querer hacerlo. ¿Cuántas historias, verdad, de familias, sobre todo acá en Chile, con la historia que cargamos de los detenidos desaparecidos? ¿Cuántos que nunca conocieron a esos abuelos, pero quieren hacer justicia? ¿Se vuelven abogados por eso? ¿O trabajan buscando esa verdad? ¿O han trabajado en algún movimiento? Aunque no hayan conocido a esos ancestros, quieren hacer justicia, ¿verdad? Lo vemos mucho en este país porque es esta gran herida que hay aún. Entonces, ¿qué dicen estas familias? Mientras no se reconozcan, no se encuentren, no hay cierre del duelo. Súper importante para hacer el duelo, saber qué pasó con mis ancestros, qué pasó con esa persona que yo amaba, ¿sí? Encontrar, porque parte de nuestra información ancestral le damos mucha importancia a los ritos. Como celebramos la vida, celebramos la muerte. Necesitamos el rito de la sepultura. Entonces, cuando no podemos enterrar a los muertos, nace un conflicto. ¿Les hace sentido lo que les digo? Háganme sí o no. Ok. Bien, y la otra conexión que tenemos es con los rangos de hermandad. Los rangos de hermandad se basan sobre la regla de 3, ¿ya?
símbolo de la creación es el base de 3. El número 1 es lo masculino, el hombre, ¿ya? Lo que simboliza lo masculino. El número 2 es lo femenino. Y cuando el hombre y la mujer se juntan, forman una pareja. Una pareja es 2. Eso significa, ¿verdad? Pareja significa 2. Y luego, ¿cuál es la máxima realización de una pareja? Su máxima creación es un hijo. Entonces, la máxima creación, la máxima creatividad es un hijo. Entonces, el hijo es el número 3. Y es por eso que todo en el mundo está basado en 3. Cuerpo, mente y espíritu, ¿verdad? Hablamos incluso de algunas religiones también hablan de esto. Entonces, el símbolo 3 está conectado con la creación. Entonces, ¿cómo saber? Aquí estamos. Hay una memoria en el vientre de la mujer en base a estos 3. De todas las concepciones inscritas, incluyendo también los abortos provocados y espontáneos, hijos muertos, nacidos y muertos, como si en la tercera concepción la creación se hubiera expresado. Entonces, el cuarto hijo viene en relación al primero de nuevo y todo comienza a empezar otra vez. Es esto. Si yo soy la hija número 1, luego viene el 2, el tercer hijo, ¿verdad? Y cuando nace el cuarto va a estar en afinidad con el primero, porque en el inconsciente, en la memoria del vientre de mi madre, el cuarto es como si fuera el segundo primero. Entonces, en mi historia, yo siempre fui la segunda y tengo un hermano mayor y un tercero, de padre y madre. Pero yo nunca me sentí la 2, siempre me sentí la primera, desde chica. Y claro, incluso mi hermano me decían matriarca. Yo solucionaba los problemas de todo el mundo, me hacía cargo. Ya no, por supuesto, después de hacer terapia ya no me hago cargo de nadie. ¿Cuál era la historia? El hijo número 1 y el 2 nunca nacieron. Entonces, mi hermano, que yo pensé que era el 1, era el 3 y yo era la cuarta. Entonces yo me comportaba como primera, porque el primero no nació. Entonces, ¿cómo se comporta el primero? Es el que se hace cargo del clan. Si hay que vender una propiedad, si el papá está enfermo, llaman al hijo mayor, si hay que hacer una reunión, si hay un hermano que tiene problemas, llaman al primero. El primero es el que se hace cargo del clan cuando los padres no están. Esto es ancestral, esto está en la epigenética, está en nuestra información genética. Ha sido así durante millones de años, ¿sí? No es una cosa que lo tengamos que descubrir, o sea, ahora lo estamos descubriendo, pero es la memoria que está ahí. Y esto, Marc Frechet hizo experimentos científicos con cerdos. Él empezó a hacer camadas y empezó a ponerle número a las camadas y se daba cuenta que la madre, si ella era la 1 de la camada, tenía mucho más afinidad con los hijos 1, con los hijos 4, los 7 y los 10 de la camada. Había afinidad. Los pescaba más, los tocaba más, les daba la prioridad al alimento, etc. Estamos hablando de cerdos, no de humanos, ¿ya? Los humanos expresamos a través de otras cosas, tenemos el amor y el afecto, ¿sí? Los animalitos solo tienen la necesidad de sobrevivir. Entonces, hay estudios que alcanzó a hacer Marc Frechet y descubrió él esto específicamente. Lamentablemente en Marc Frechet no hay libros, porque esto lo descubrió y él lo entregó, era un francés, un psicólogo francés, pero hay mucha gente que alcanzó a estudiar con él y tiene información de eso, ¿ok? Para quien le interese la parte más científica. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Qué número de hijo eres tú considerando los abortos, los hijos fallecidos? Abortos aquí no importa si fueron espontáneos o provocados, ¿ya? En este momento no importa, en otro momento de la terapia sí importa porque son excluidos, ¿ya? Entonces, ¿qué número de hijo eres tú? ¿Tienen dudas para hacer este ejercicio? Es súper fácil, ¿verdad? Yo les conté mi ejemplo, mi propia experiencia. Entonces yo siempre me comporté como 1, pero era la cuarta. Entonces, ¿qué pasa con el hijo 2?
el hijo 2 viene a acompañar al primero. Entonces, por eso a veces es muy dramático cuando el 2 no está. Por ejemplo, la mamá solo tuvo un solo hijo y el segundo lo perdió. O se murió. Claudia, ¿Sí? Claudia, hay una pregunta súper importante porque preguntan si es que los hermanastros también se cuentan. Por ejemplo, si hubo un matrimonio antes y hay 3 hermanos y se cuenta, ¿en qué número se cuentan como hijos? Ok, te respondo inmediatamente. Gracias, Fe. ¿Qué pasa cuando hay hermanastros? Ahí es otra cuenta. Yo tengo que contar esto cuando es de papá y mamá. Entonces, yo nací del matrimonio 1 de mis padres. Entonces, yo soy la número 1, ¿verdad? Yo voy a contar mi caso personal. Mis padres se casaron y tuvieron 5 embarazos, pero 3 hijos vivos. Y mi papá, entre medio, mi papá un poquito picarón, ¿verdad? Tuvo 2 hijos fuera del matrimonio, pero estando casado. Entonces, yo para él no soy la número, sí, a ver, no, para él, sí, sigo siendo la número 4, ¿sí? Pero en el caso de mis otros hermanos, de papá y mamá, ellos no ocupan el mismo número. Entonces, eso es la diferencia, ¿sí? Hay que ver por mamá y mamá solo y papá solo si es que ellos tienen otros hijos. Y ahí ver cuál es el lugar que tú ocupas. Y ahí, con ese lugar, ver cuál es el lugar que ocupas en afinidad con los ancestros. ¿Se entendió? Lo voy a repetir. De papá y mamá tengo un número, ¿sí? Pero si luego papá tiene otros hijos, ¿verdad? Yo ocupo otro número para mi padre. Quizás ya no soy la número 4, porque mi papá tuvo hijos antes. Entonces, soy la quinta, por ejemplo. Si mi padre tuvo un hijo antes y tuvo 4 hijos con esta mujer que es mi mamá, yo ya no soy la cuarta, soy la quinta. Entonces, ahí lo que importa es ver cuál es la conexión que tengo con los ancestros. Si yo sé mi número, significa que yo estoy con afinidad. Si yo soy la cuarta, como les decía, tengo que fijarme con los 1, los 4, los 7 y los 10. Y para abajo seguimos si es que hay más de 12 hijos en una familia, que antes se tenían muchos hijos. Entonces, esta es la afinidad que tengo que observar. Esta es la afinidad que tengo que mirar en el árbol, no solamente en mi familia nuclear, en el árbol completo, en el sistema completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Hay una mayor simpatía, una mayor afinidad, hay un más parecido, por ejemplo, pucha, yo soy número 4 y mi mamá es la número 1. Va a haber una mayor afinidad. Va a haber mayor afinidad con mi mamá que con mi papá, por ejemplo. Y esto pasa mucho con los hijos. Fíjense, su número, cuál es el número de sus hijos y observen cómo es la afinidad con sus propios hijos. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Ok. Preguntas. Abro el micrófono para quien quiera preguntar o otra pregunta que haya en el chat que yo no vi. Cuando son gemelos, ok, súper buena tu pregunta, Rodrigo. Cuando son gemelos tengo que ver quién nació primero, aunque tengan 1 minuto o 2 minutos de diferencia. El que nació primero, en este caso si son los primeros hijos, el que nació primero es el número 1 y el que nació después es el 2. ¿Ya? Aquí también aparece un fenómeno del gemelo perdido, que yo lo trabajo mucho en consulta, porque hay mucha gente que encuentra la explicación incluso de su depresión en la pérdida de este gemelo. Muchos embarazos, según las estadísticas, esto visto por los mismos médicos, hay un 40% de embarazos que son gemelares, pero la madre no se alcanza a dar cuenta que perdió ese otro hijo. Entonces, es interesante porque se ven muchos conflictos ahí cuando tenemos este gemelo perdido, porque siempre lo estamos buscando, o en un mejor amigo, en una mascota, o en una pareja, compramos todo en pares, siempre sentimos que nos falta algo, tenemos un estado depresivo a veces que no sabemos el origen, etcétera, ¿ya? ¿Y cómo sabemos?
Ya voy a hablar del hijo 3. Voy a hablar del hijo 3. Se me fue. En el caso del gemelo perdido, la mamá a veces tiene un sangrado. Por ejemplo, a mí, yo tuve un embarazo gemelar de mi segunda hija y con mi marido nos habíamos olvidado completamente que la primera ecografía, el doctor dice son 2. Parece que son 2, parece que son 2. Y luego apareció solo una, pero yo tuve un sangrado. Entonces yo tuve un embarazo gemelar. Y en mis 2 árboles, tanto paterno y materno, hay gemelos. ¿Cuál es la información que se entrega cuando nacen gemelos? Hay que tener hijos rápido porque hay un peligro. Está en peligro la especie, primero, luego el clan y luego yo, mi existencia. O sea, hay una información que hay que abrir, ¿sí? Porque puede ser cualquiera, están en peligro la mamá, el hijo, lo que sea. Entonces, en el caso del hijo número 3, es el hijo que viene a ser más libre. Por ejemplo, el hijo número 1 se rige por los mandatos parentales, el hijo abogado igual que el papá, hacen caso en todo lo que los papás le dicen, lo mandan a estudiar afuera y él va, usted tiene que ir a Santiago si es de provincia y tiene que hacerlo, ¿verdad? No hay un cuestionamiento. Y el 2 generalmente acompaña al primero en eso, pero el 3 es el hijo que es más libre. Si son todos abogados, el hijo artista, es el que empieza con terapia también, se ve mucho eso, el que quiere cortar con los mandatos. Entonces, ojo que tienen que ser el tercero contando los hijos no nacidos, ¿ya? Entonces, a veces no eres el tercero, puede ser el cuarto o el quinto. Así que vean bien, ¿ya? Les voy a dar unos 5 minutitos para que trabajen en esto, porque vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Pero para hacer el ejercicio necesitan, básicamente, con toda la información que han recabado ahora, nombre, rango de hermandad, fecha de nacimiento, a eso le llamamos doble, ¿ya? Con toda esta información van a elegir un ancestro con el cual trabajar hoy, el que sea, ¿ya? ¿Qué número somos si mi papá tuvo 2 hijas? Ah, no alcancé a leer. Voy a abrir el chat. ¿Qué número somos si mi papá tuvo 2 hijas y mi mamá 1? Por eso, de mamá y papá, ¿qué número de hijo eres tú? Por eso. Eres un número de papá y mamá y eres otro número de papá, en el fondo es separado. Eres un número de mamá y otro número de papá. Eso significa que estás por el árbol de mamá conectados con algunos ancestros que tengan ese mismo rango de hermandad y con el otro árbol con los otros ancestros. ¿Se entiende? O sea, tienes doble posibilidad. Lo mismo pasa con... ¿Puedo poner la pantalla nuevamente? Sí, puedo. Lo mismo pasa con los hijos adoptivos, que nadie ha preguntado, pero siempre preguntan. Cuando soy un hijo adoptivo, o tengo un hijo adoptivo, ahí se hereda de los 2 árboles. En mi experiencia terapéutica, que ya les he contado de más de 20 años, he visto que los 2 árboles están presentes, más para sanar, lamentablemente, más para sanar. Entonces, muchas veces me ha tocado trabajar con la madre adoptiva los problemas de ese hijo, pero esta madre adoptiva ha podido entrar al árbol de la madre biológica de su hijo y no la conoce, porque esto es a través del campo morfogénico. El descubridor de este campo morfogénico es Rupert Sheldrake, un científico inglés. Ahí pueden buscar información de él. Él también hizo experimentos con insectos y animalitos. Por ejemplo, hizo un experimento con la mosca no sé cuántito, ya no me acuerdo, donde habían unos científicos en Estados Unidos trabajando con esta mosca, quitaron 2 pares de alas y resulta que en Inglaterra los científicos que estaban trabajando con esta misma especie en el mismo instante, en el mismo momento, las nuevas moscas que empezaron a nacer ya venían sin ese par de alas. Y esto él le puso el campo morfogénico. De esto hay libros que él tiene en inglés y en español, y de hecho gracias a la pandemia yo pude tomar clases con él el año pasado. Es un señor que tiene
muchos premios, es un científico que ha podido estudiar esto por muchos años y validarlo, y es la base de cómo funcionan las constelaciones familiares y esto que estamos hablando, ¿ya? Rupert Sheldrake se llama él, ¿ya? Con todos sus experimentos. Hay un par de libros que son un poco densos, pero igual pueden encontrar información en la web si es que no quieren leer estos libros que son más densos, más científicos, ¿ya? Bien, entonces, no sé si hay otra duda en el chat. Mi mamá perdió mellizos, mi pareja y yo nacimos el mismo año, somos parientes lejanos, ya he empezado a sentir que somos más hermanos. Ok, interesante esto que está explicando acá Rocío. Muchas veces, si tu pareja está de cumpleaños el mismo día que tú, son gemelos simbólicos. Eso significa que hay una memoria de un gemelo perdido, ¿ya? O un gemelo perdido puede ser una memoria tuya, tu gemelo, o en el árbol, en el sistema. Entonces, bien interesante porque esas parejas no resultan. Porque estoy con mi hermano, mi gemelo, mi gemela. Entonces, hay problemas sexuales, ¿verdad? Hay afinidad, hay cariño, pero por ejemplo, no hay vida de pareja. Y esto lo veo un montón. Terminan siendo amigos, o terminan separándose porque no funciona. O una guerra. Mis padres eran gemelos simbólicos. Una guerra. En este caso fue una guerra. Entonces, mejor separarse, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra pregunta hay? Ya, esto está Claudia, respondido. Sí, dime. Rosana Muchuti había levantado la mano, pero no sé si querrá hacer alguna pregunta ahora. ¿Estás ahí? ¿Puedes abrir tu cámara y tu micrófono, por favor? Hola, la cámara la tengo apagada solo porque la señal está muy débil. Ah, ok, no hay problema. Sí, es que me gusta verlos cuando converso. Ok, no hay problema. Cuéntanos, Rosana. Pero vamos, si hay delay, yo la apago. Ujú. En realidad lo que quería preguntar, Claudia, ya lo respondiste cuando hablaste a Rodrigo, cuando dijiste el orden, cuando son distintos números, yo quería saber si con uno de los números miramos un árbol y otro de los números miramos el otro árbol. Exacto, Sí, eso exacto. era. Yo, por ejemplo, en mi ejemplo que les dije de mi propia historia, yo soy la cuarta de mi mamá, ¿verdad? Coincide que también soy la cuarta de mi papá. Pero si los hijos, porque justo uno de los hijos viene después que yo. Entonces, pero en el caso de mis hermanos, de mamá y papá, ellos ya no son el mismo lugar por mi papá. O sea, mi hermano número 5, nosotros somos 3 hermanos de papá y mamá. El número 5 no es el quinto de mi padre, es el sexto. ¿Sí? Entonces tengo que fijarme en los dos árboles, de papá y de mamá. Y ahí para arriba, porque el árbol genealógico se construye lado paterno, lado materno. En el lado derecho, si soy diestro, cargo con los conflictos del linaje paterno, papá, derecha. Y en el lado izquierdo cargo con los conflictos del linaje materno. Si soy diestro, si soy zurdo es al revés. Perfecto. Entonces, si tengo conflictos en el lado derecho, tengo que revisar también el árbol paterno. ¿Ya? Gracias. Ok, encantada. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio ahora. No sé si hay más preguntas. Si usas ambos brazos, no entiendo esa pregunta. No entiendo esa pregunta, Bárbara Paz. ¿Puedes Claudia, aclararlo? ¿Mm? Mari Solange levantó la mano. Ya, pero que Bárbara me... Ambidiestro. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Siempre hay una mano de poder. Aunque tú escribas con la derecha y la izquierda, siempre hay una mano de poder con la que haces casi todo, aunque utilices la otra. ¿Sí? Le das prioridad a tu mano de poder. Eso es. Marisol, ¿tienes una pregunta? Sí, hola, hola a Hola. todos. Mira, mi papá, bueno, nosotros somos de 3 hermanos de un matrimonio, pero mi papá y mi mamá mi papá tuvo 2 personas después de nosotros.
de los 3 hijos primeros del matrimonio. ¿Ya? Pero Tuvo dos dos hijos parejas, más. sí, ¿Ya? tuvo 2 hijos con una señora y con otra señora 2 más, pero muchos años después que nosotros habíamos Perfecto. nacido. Y Entonces mi mamá, tú sigues ocupando el mismo lugar, porque sí, esos y mi hermanos mamá, vienen después. sí, y mi mamá tiene mi hermanita que es discapacitada actualmente, pero tuvo una. Pero a lo que quería llegar, estas terapias, por ejemplo, si tú no tienes hijos, yo tuve hijos, pero no los tuve, o sea, no se concretó. Igual, si no tienes hijos, no hay descendencia, ¿cierto? No, O sea, no hay descendencia directa, pero los sobrinos, por ejemplo, igual si pueden estar en conexión contigo, por sí, rango de en esa, hermandad, por nombre, por fecha de nacimiento, por parecido físico, que eso ya, también no se los dije. Entonces, también puede ser que tú tengas, o sea, heredes conflictos a tu descendencia, pero no tu descendencia directa, pero sí no hacia los tengo. lados. Porque esto Ya. es hacia abajo, pero hacia los lados también. Sobrinos, sobrinos nietos, etcétera, que Pero descienden. sí puedes heredar las cosas de las abuelas, por ejemplo, lo que puse ahí, la parte de patologías de ósea, cosas así, sí lo puedes heredar. Absolutamente. La enfermedad es porque hubo si es hereditaria, es porque hubo un Sí, conflicto en el árbol. perfecto. Ya, Sí. gracias. Ok. Bien, vamos a Gracias. hacer un ejercicio, si no, no vamos a alcanzar. ¿Ya? Creo que he contestado hartas preguntas hoy. Así que vamos a ir al ejercicio. ¿Ya? Quiero que elijan a uno de los ancestros, al que quieran trabajar, por nombre, por fecha de nacimiento, y en una hoja suelta, quiero que identifiques a este ancestro. Les pido que, por favor, para el ejercicio prendan sus cámaras porque yo necesito ver cómo están en el proceso terapéutico que yo voy a abrir. Porque si no los veo, no sé qué está pasando en su interior, no sé si están pudiendo con toda esta información que está saliendo, ¿ya? Entonces es una manera de cuidarlos. Es por eso que me interesa que tengan la cámara prendida, ¿ya? Nada más que eso. Bien. Entonces, les pido que en una hoja suelta coloques el nombre de este ancestro con el cual tú sientes que hay conexión, afinidad, o de frentón que sabes que es tu doble, porque se llama igual, porque nació el mismo día, etc. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que pongas su nombre y dibujes un par de ojos. ¿Ya? Quiero que me digan solo, me escriban en el chat, solo quien no sabe de quién es doble, de quién es afín. Porque no tiene el nombre, porque no tiene la fecha de cumpleaños de nadie, porque no se parece a nadie. ¿Quién no sabe? Nada. Que está trabajando a ciegas. Yo no sé nada. No me sorprende, Rodrigo. No me sorprende. Adriana, perfecto. Si no sabes nada, vas a dibujar este par de ojos y vas a imaginar quién es, a qué corresponden esos ojos. ¿Es un hombre, una mujer, etcétera? ¿Ya? Entonces, puedes colocar el nombre, si lo conoces, y si no conoces el nombre, vas a igualmente hacer este par de ojos y vas a sentir. Aquí, cuando entramos en el árbol, entramos en el delirio. Para los que son muy mentales, como algunos que he visto, si son muy racionales, no puedo entrar en el delirio del árbol, porque esto es un delirio. ¿Sí? Entramos en la información inconsciente del árbol, lo que se ha callado por muchas generaciones. Entonces, lo primero que sientas lo vamos a validar, porque no hay racionalidad, hay solo sensación corporal. Y nuestra biografía es nuestra biología. En el cuerpo sentimos al árbol, ¿ya? Por intuición, es otra manera de decirlo, más simple. Entonces, hazle caso a la sensación del cuerpo, dibuja ese par de ojos, si no sabes con quién estás conectado, ¿es un hombre o una mujer? ¿Es un hombre joven o un hombre mayor? ¿Okay? Por eso, si no lo sabes, dibuja el par de ojos y siente.
Mira a los ojos y siente. Déjense sentir. Paren la cabeza, ¿sí? Paren la cabeza y déjense sentir. Dejen que la información venga como un regalo. Sí, claro que puedes hacerlo por intuición. Eso es lo que estamos pidiendo, hacerlo por intuición. Si no tienes la información, observan las resistencias que hay. Mucha resistencia, ¿verdad? Ok, no tengan miedo. Nunca, nunca, nunca vamos a ir a un lugar que no puedas ir y que no puedas sostener, ¿ya? No tengan miedo, confíen en lo que vamos a hacer. Es un espacio cuidado, calentito y tienes que pensar en el beneficio de esto, ¿ok? Bien. Entonces, una vez que conectaste intuitivamente con este ancestro o ancestra, te voy a pedir que te conectes con las cosas que sientes que hoy no están funcionando de una manera armónica para ti. Por ejemplo, tienes problemas de dinero, no tienes una relación estable, tienes problemas de trabajo, y tienes problemas de salud, tienes enfermedades físicas o mentales, por ejemplo, una depresión o bipolaridad, o eres muy insensible, te cuesta conectar, o sufres de crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sientes que hoy día no está funcionando para ti de la mejor manera? Es una breve lista, ¿sí? Con unas 5 cosas. Y te voy a pedir que después que escribas estas 5 cosas, que van a salir rápido, ¿ah? Chac, chac, no le den vueltas, porque no estamos en la cabeza, estamos en el cuerpo. ¿Okay? Estamos en el cuerpo. Entonces, solo por intuición, escuchando el cuerpo, ¿qué le pertenece a este ancestro de esa lista? Si son más de una cosa, está bien. Puede ser una, o dos, o todo, ¿ah? Puede ser todo también. Que sientas que esto no es tuyo. Quizás nunca habías hecho este ejercicio de plantearte y decir, wow, me parezco, estoy repitiendo el destino de esta tía abuela que no veo nunca. Me llamo igual y resulta que estoy sin pareja igual que ella, tengo problemas de dinero, tengo esta misma enfermedad y nunca te habías dado cuenta. Entonces lo que estamos haciendo es una toma de conciencia. ¿Qué de esa lista está en coherencia, escucha la palabra, en coherencia con este ancestro? Y si no conoces el ancestro, no importa, intuitivamente, ¿qué sientes? ¿Ok? Bien. Háganme dedito para arriba si están todos listos, que ya escribieron la lista, identificaron lo que ustedes creen intuitivamente que les pertenece. Perfecto. Vamos a dejar el papel donde está esto un poquito lejos, no con las manos, y lo van a observar, ¿ya? Solo lo corren un poquito y lo vas a mirar, ¿ya? Y ahora vamos a hacer una respiración. Les voy a pedir que cierren los ojos. Y vas a respirar profundo al menos 3 veces. Es importante porque cerrar los ojos para ir hacia adentro. Esa es la razón, ¿ya? Porque la información no está afuera, está adentro. Si no puedes porque hay gente alrededor y no estás solo, bueno, trata entonces de bajar tu cabeza, Nicole. Baja tu cabeza con el mentón ligeramente hacia abajo. Si es que no puedes cerrar los ojos, puedes bajar tu cabeza para ir hacia adentro. Y si tienes los ojos cerrados y igual no estás tan cómodo, baja la cabeza para ir hacia adentro. Ok, trata de no firmar tu cabeza. Deja la cabeza libre. Eso es.
Observen todas las resistencias que está poniendo el cuerpo en algunos, ¿ah? Hay mucha resistencia. Yo lo siento desde aquí. Lo siento desde aquí porque yo me conecto con ustedes. Mágicamente. Ok. Entonces, mentón hacia el pecho. Baja tu cabeza ligeramente para que entres en tu interior. Eso, no la dejes colgar completamente. Es suave, es ligero. ¿Sí? Valentina, es ligero. Ahí sí. Bien. Respira profundamente. No se pierdan el ejercicio, ¿eh? Porque a eso vinieron a sanar, no solamente a escucharme hablar. Respira profundamente. Y vas a sentir la presencia de este ancestro que conoces o que no conoces, no importa. Eso es. Vas a seguir respirando y mientras con una nueva exhalación vas soltando el peso de tu cuerpo en la silla. Eso es. Soltando las resistencias, soltando el juicio del ejercicio, soltando la vergüenza, soltando todo eso que aparece en la mente como letreros. No te pierdas este instante de sanar. Entonces podemos visualizar al ancestro si lo conocemos o si no lo conocemos, no importa. Puedes visualizar, imaginar o intencionar que está ahí. Funciona exactamente igual. Está su presencia, la escribiste. Pusiste un par de ojos y pusiste un nombre. Y le vas a decir a este ancestro y vas a repetir palabra por palabra lo que yo voy a ir diciéndote. No importa que no te hagan en 100% sentido, ¿sí? Pero hazlo desde el corazón. Le dices, yo te veo, yo te miro y te reconozco como mi ancestro. Si no quieres decirlo en voz alta, lo puedes decir internamente. Yo te veo, yo te miro y te reconozco como mi ancestro. Y reconozco que por una lealtad invisible a ti, he estado cargando con, y le dices lo que tú has estado cargando por este ancestro hasta hoy de manera inconsciente. Porque esa era mi manera inconsciente de reconocerte. Y le dices ahora, yo veo tu dolor. Y deja que venga igual como si fuera una película antigua quizás. Estás mirando la pantalla de un cine. No hay control de la imagen porque la imagen está puesta ahí. Aparece como una película. No es necesario que veamos todo el drama del ancestro. Solo ve cuál es el dolor. Ve su sufrimiento. No es necesario ver toda la historia, todo el drama. ¿Y cómo vas a saber? Porque tú vas a sentir la misma emoción en tu cuerpo en este momento. En este instante vas a sentir la misma emoción del ancestro. La misma emoción del ancestro. Permítete sentir esa emoción que no es tuya, que has estado cargando por lealtad invisible durante todo este tiempo. Cargar el sufrimiento del ancestro no lo alivia para el ancestro y lo duplica para ti. Entonces le dices, esto es demasiado para mí. Eso es, date el permiso de sentir la emoción, no es tuya. Date el permiso de soltar lo que sea que esté viniendo.
y dile, es mucho para mí. Porque tú eres tú y yo soy yo. Yo me hago cargo de lo mío a partir de hoy y tú te haces cargo de lo tuyo. Y vas a hacer una respiración profunda y consciente. Eso es. Y le dices, reconozco tu sufrimiento y lo siento mucho. Porque nadie lo reconoció hasta hoy. Eso es. Y desde el fondo de tu corazón, incluso vas a poner tu mano en el corazón para conectar con tu cerebro-corazón. Esto ya lo saben los que estuvieron en el taller de esto. Le vas a decir, desde el corazón te honro y honro tu historia. Y te libero. Y yo me libero. Y a partir de hoy lo hago distinto a ti. Y ahí es donde vas a entrar en el recurso. Si lo que heredaste de este ancestro es una enfermedad, dile, ahora yo puedo estar sano, sana. Si tu problema es el dinero, dile, ahora yo soy abundante y próspera en mi vida. Si el problema es la soledad, si el problema es el que sea, inviertes el conflicto en algo positivo y lo entregas como una ofrenda a este ancestro. Y le dices, yo por mí y tú por ti. Eso es. Y ahora vas a ir girando tu cuerpo. Te vas a poner como diagonal a la cámara para mirar hacia la vida. ¿Sí? Vamos a ver que el ancestro se quedó ahí y nosotros nos giramos hacia otro lugar. Y ahí está la vida. El destino que te toca realmente, no el destino que estabas repitiendo. Eso es. Y le dices, ahora te honro desde la vida. Y le dices la sanación, desde la abundancia, desde la felicidad, desde la alegría, desde la salud, lo que sea lo contrario a tu conflicto. Muy bien, y con mucha gratitud, entonces, a lo abierto aquí, vas a volver acá, te giras, cada uno va a ir trayendo de vuelta la conciencia al cuerpo. Vamos a hacer un par de respiraciones. Si tienen agüita, tomen agüita por todo el movimiento que hicimos. Somos 70% agua y necesitamos restablecer eso. Ok. Muy bien. Nicole, ¿quieres abrir tu micrófono? Nicole, Ahí está. cuéntanos, ¿qué es tan divertido? Cuéntanos a todos. Es que no pude conectarme bien porque estoy aquí con los monitos, con las niñas, con la familia. Exactamente, yo te vi. Entonces, mira,
Con el principio de lo que hicimos, tú puedes hacerlo en otro momento. Obviamente no vas a tener todos los recursos y todas las palabras, pero hazlo, no lo pierdas porque ya trajimos la energía de tu ancestro. La trajimos y no te pierdas de hacer el beneficio para ti. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bien, ¿cómo les fue? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y contarnos su experiencia? Yo vi, los estuve conteniendo, sosteniendo, mirando, viendo los procesos, sintiendo. ¿Hay alguien que quiera compartir su experiencia, su vivencia con todos nosotros? Si es así, Sí. puedes abrir el micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, al principio cuando me hicieron dibujar los ojos y bueno, inmediatamente se me vino mi abuela, con la cual, o sea, me quedó mucho amor de ella. Entonces fue lo primero que me vino, ¿no? En cuanto a un ancestro así. Pero después, cuando empecé a notar los temas que estoy teniendo, están más asociados a mi padre, más que nada. Genial. Entonces ahí hay información de dos ancestros. De dos. ¿Y esta abuela es la madre de tu padre? Claro. Exacto, Era- es el mismo árbol. Es la misma cosa. Entonces, los problemas con tu padre se originaron porque los problemas de tu padre son con su madre. Entonces, igual está la herencia en el sistema. Por eso que te pasó eso. Viste a tu abuela, que es la causante, voy a poner esto entre comillas, ¿ah? Nadie tiene la culpa aquí. Somos todos inocentes porque todos estamos en el árbol dañados. Entonces, la abuela es causante del sufrimiento de tu padre y tu padre crea un sufrimiento contigo. Entonces, el trabajo es con la abuela. ¿Sí? Entonces, hay veces que pasa esto, que hay que ir al origen del conflicto. Y en este caso puede ser la abuela. ¿Eh? Estamos diciendo hipotéticamente porque no estamos en la sesión como para entrar en tu historia completamente. Pero a veces pasa eso. La información o el conflicto principal, claro, es con tu papá porque eso está en tu vida cronológica. Pero el origen de lo que el sistema, cómo el sistema está dañado, viene de la abuela. Y lo más probable que también de la mamá de ella. Por lo que a mí me está llegando, no es solamente de la abuela. ¿Ya? Lo importante es cómo te quedas al final de lo que hiciste. ¿Con quién hiciste el trabajo? ¿Con tu padre o la abuela? Y al final, bueno, lo hice con mi papá, porque, bueno, está inmediatamente asociado. Claro, porque encontraste que era, ok, ¿te llamas como tu papá, Rodrigo? No, 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 no hay ninguna afinidad con él como por fecha de nacimiento, concepción. no, Ya, para nada. ok. Hay veces que no nos llamamos igual que el padre, no tenemos la misma fecha de nacimiento, pero heredamos igual. ¿Por qué? Porque es el padre y la madre quienes nos crían. Entonces tomamos por lealtad, porque los hijos están en nosotros le llamamos esto la megalomanía, pero desde el amor. Ellos quieren solucionarlo todo. Entonces, una manera de que papá y mamá no sufran es hacerse cargo del dolor de los padres. Después, la megalomanía se transforma en una psicopatía, ¿verdad? En un conflicto psiquiátrico. Pero los niños son megalómanos desde el amor. Dicen, yo lo llevo por ti, mamá, papá, cargo tu sufrimiento, desde que estamos en el vientre. Desde la información perinatal ya está todo eso ahí. Entonces, claro, has sido leal a tu papá, aunque no tengas su nombre, aunque no tengas su fecha de cumpleaños, aunque no sean dobles, igual has tomado de tu papá. ¿Por qué? Porque él es el que tenía los dramas con la historia con su mamá. Ahora, de ahí me surgió otra duda porque en un momento nosotros le decíamos a esa persona de que sus problemas son suyos y los míos, a partir de ahora me hago cargo yo. ¿Dónde queda esa energía donde esa persona intentó resolverla en su vida? ¿Dónde Eh, crees tú que queda la energía, Rodrigo? no, no tengo idea. ¿Pero qué te imaginas? ¿Qué crees? Tienes creencias, me imagino. ¿Qué crees? ¿Dónde se va? No sé, todo, o sea, todas esas energías, yo me imagino, bueno, en base a lo que uno cree, ¿no? La religión cristiana, bueno, uno aspira a ir al cielo. Entonces, desde allá quizás nuestro ancestro anhela de que nosotros podamos quizás dar una solución a ese Exacto. karma, se podría decir. Entonces,
Uno El tiende a karma herencia. es otra cosa, sí, el karma es otra cosa, para no confundir los conceptos, sí, el karma es otra cosa, pero efectivamente, el árbol, el sistema está enfermo, está dañado, y por eso pasa lo que pasa, pero a la vez ellos están felices cuando tú empiezas a sanar sistémicamente, ellos empiezan a estar disponibles. Lo mismo pasa con los guías espirituales. Todos tenemos guías y maestros. Ellos están ahí, solo que uno no los pesca. En el momento en que tú pides asistencia, ellos se manifiestan. Esto es para otro taller, ¿eh? Pero te aprovecho de decir, en el momento que pides asistencia, la asistencia llega. La energía siempre se va a transformar, Rodrigo. Nunca la energía es buena ni mala, solo es. Y lo que hay en el sistema es liberado y no hay más. No le damos más vuelta, ¿ya? Así que quédate tranquila, que todo lo que liberaste se liberó. No se fue a ningún otro lugar que a liberarse, al universo. Claro, por eso habría que subirse a una corriente, porque hay varias corrientes, por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros, donde no me acuerdo el Sí, autor, pero seguramente Brian alguno de ellos. Weiss. Brian Weiss. Entonces, quizás esa alma que, bueno, por ejemplo, yo desconozco los problemas de mi padre, esa energía se recicla en otra persona hasta que en algún momento se soluciona todo. Entonces, es como Es que que tú estás nunca. confundiendo ahí cosas, Rodrigo, porque Brian Weiss trabaja con el plan del alma, que es un trabajo que yo también hago, pero aquí estamos en el plan de los ancestros. Sistema familiar y plan del alma son caminos distintos, pero están entrelazados. Lo que expone Brian Weiss es el camino del alma, como un montón de otros autores. Esto va en paralelo con el plan del sistema familiar donde yo elegí como alma venir y encarnar. Pero esto es para otro taller. Vamos a hacer uno después para hablar de esto. Ya, Rodrigo, así que ahí te espero para que sigamos hablando de esto. ¿Ok? Bien, la Muchas última gracias. preguntita, comentario, gracias. Marieta, ¿tienes la manito arriba? Hola, sí. Perdón, luego que estoy un poquito ronca. Sí, mi comentario, yo he trabajado, estoy hace tiempo trabajando con el tema de mi ancestro y buscando mis dobles y he ido encontrando varias cosas. Pero, Te muteaste, Marieta. Marieta, te muteaste. perdón, no me Ahí había dado sí. cuenta. Y en ese proceso de descubrimiento yo me di cuenta también que yo, mi pareja, mi marido, de alguna manera lo elegí a través de mi abuelo, que mi abuelo tuvo una relación muy íntima con él, somos doble por fecha de nacimiento. Y yo con el tiempo, después de muchos años de casado, y en este proceso me di cuenta que de alguna manera él tiene las características de su Absolutamente. comportamiento como la de mi abuelo. Entonces, si bien es cierto, es ahí donde yo de repente me enredo con esto, si yo soy doble de mi abuelo, yo elegí una persona elegí una persona que se parece mucho a él Es que son en las dos cosas que... cosas. Te lo voy a Ya. explicar, Marieta, te lo voy a explicar. Mira, nosotros elegimos nuestras parejas, las elegimos específicamente porque por nuestros programas y nuestra historia, ¿ya? Los problemas de pareja no existen. De hecho, se viene un taller ahora el 19 de marzo, quien quiera introducirse en el mundo de las relaciones. Yo elijo a la pareja por mis programas y mi sistema familiar. Entonces, si yo, por ejemplo, aprendí en mi sistema o en mi vida cronológica que no puedo estar solo, ¿verdad? No puedo aceptar que me abandonen. Voy a atraer una pareja que tenga dependencia emocional. Así nunca me abandona. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Tú elegiste a tu pareja porque inconscientemente, como eres doble de tu abuelo, podrías haber sido no doble si puedes haber tenido afinidad igual. Eso es lo que le trataba de explicar recién a... ¿se fue, parece? No sé. Estábamos hablando de eso mismo, porque yo puedo ser afín con alguien y tener una relación súper linda con este abuelo y lo busco en una pareja, lo atraigo, quiero que sea como él, de buena manera o de mala manera. A veces, si crecí en un De mala ambiente de manera. violencia, claro, O si sea, yo viví... tuve una muy buena relación con mi abuelo, muy buena relación, pero él no era una buena persona, era malo con el resto, conmigo era bueno. Y me pasa Ya, algo parecido de hecho, con mi marido, pero eso no ha generado problemas, ya a la larga uno se va dando cuenta de eso. perfecto. Entonces, tú lo elegiste inconscientemente para reparar lo que hizo tu abuelo, porque trayendo esa pareja reparas el sistema.
¿Por qué? Porque no hay diferencia entre tu sistema y el de tu pareja, porque generalmente buscamos árboles similares. ¿Ya? Entonces, él a la vez, tu marido, está conectado en su sistema con alguien parecido a tu abuelo, ¿sí? Y por otro lado, al ser doble, tú tienes esta dualidad con tu abuelo. Era una mala persona o no era una buena persona, pero conmigo era bueno. Y tienes esa dualidad. Y esa es la dualidad que tienes con tu marido. No voy a entrar Tal cual. más allá de la información que me está llegando por respeto a ti, pero esa es la dualidad que tienes, ¿ya? De que tienes este conflicto con él. Entonces, de alguna manera, yo cuando lo quise traerlo para sanar de alguna manera eso, me cuesta como entender qué es lo que debiera sanar en mí, en esta elección. Tienes que hacer un trabajo terapéutico y poner a cada uno en su lugar. La pareja es la pareja, el abuelo es el abuelo y tú eres tú. Esto pasa porque se altera el orden sistémico. Y esto lo podemos hablar en otro taller que se llama las órdenes del amor. Cuando el sistema se desordena, cuando yo soy la mamá de mi mamá, el sistema está desordenado. Cuando yo soy la madre de mis hermanos, el sistema está desordenado, etcétera, ¿ya? Entonces eso es otra cosa. Pero lo que tienes que hacer en el trabajo terapéutico es poner orden. Tienes que hacer una constelación y ordenar esto. Ya, súper. Genial. Bien, Gracias. ha llegado la Lo único hora. que ¿Sí? es que entonces en este trabajo que hicimos recién, ¿qué es lo que yo debiera de alguna manera cortar con mi abuelo? En esto Es que que no sé hicimos, lo que porque lo hiciste, traje no a él, sé, ¿el trabajo lo hiciste con tu lo traje a abuelo? él, con mi abuelo, sí. Bueno, no sé lo que Claro, hiciste, mientras lo estaba haciendo, me vino esta confusión y por eso te comenté la historia. Ajá, por eso, no sé lo que liberaste, pero lo que haya sido se liberó. No le pongas cabeza, Ya, porque si le ponen ya, cabeza, se corta la energía de la sanación. No ya, piensen más súper. en esto, solo dejen que fluya, ¿ya? Ok, gracias, Súper. muchas gracias. Ok, entonces, contarles, bueno, el próximo mes vamos a tener otro interesante tema, no lo tengo definido todavía, ¿ya? Pero contarles algunas cosas que se vienen. El 19 de marzo tenemos el taller para parejas, relaciones conscientes. Puede ser para tomarlo si tienes problemas con pareja o tus relaciones en general. ¿Qué hacemos con el papel? Lo que tú quieras. Si sientes que tengas que quedártelo todavía, te lo quedas. Si sientes que eso se liberó, lo rompes, lo quemas, lo que tú quieras. Y el 23 de marzo comenzamos con el diplomado de educación emocional y espiritual, donde hay un módulo entero de esto, de la información de los ancestros. Este diplomado es un trabajo personal y además aprender recursos y técnicas para poder trabajar la educación emocional con otros, niños, ya sea si soy papá, mamá, nietos, colegio o con equipos de trabajo, ¿ya? Esas las invitaciones. A quien quiera saber un poquito más pueden entrar directo a la web y ahí está toda la información del temario, las fechas, los valores, hay un valor promocional hasta el 1 de marzo, así que quien quiera profundizar en eso. Y darle las gracias a todos los que estuvieron y se han quedado hasta este momento. Espero les haya servido, haya sido de utilidad. Esto es todo un tema, el transgeneracional. Este año yo también voy a hacer una formación de 3 meses para profundizar esto, quien quiera profundizar. No es para hacer terapia, no es para formar terapeutas, no, porque para ser terapeuta hay que tener mucho trabajo más. Es para tener esta información, sanar tu historia, pero si ya haces terapia puede ser un complemento para ti, ¿ya? Si eres psicólogo, si eres psiquiatra, si ya haces terapias de otro estilo, te puede servir. Y si no, es un trabajo personal. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias Feña por la asistencia. Por la Gracias a asistencia ti. Ok, que estén muy bien. Un abrazo para cada uno. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, Claudia, muchas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Claudia. Chao. Gracias.
Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Yo creo que Esther y Oscar no están aquí. Y también Lucy me sale. Sí. Ya, entonces después hablamos. Vamos a terminar la reunión y después hablamos nosotros, ¿ya? Gracias, 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 Peña. gracias. Chao. Ah, por ahí había alguien. Chao, Sí. Lucy. Ujú. Peña, hablamos mañana. Que estés bien. Buenas Vale. noches. Igual, chao. Chao.